La siguiente historia tiene lugar entre el año 8000 a.C. y el 1500 después de Cristo. Ya hemos hablado de Teotihuacán, de los mayas, los aztecas, los incas y los nativos de Norteamérica. Sin embargo, para acabar con este repaso por la historia antigua del continente americano, también hay que hablar de otras culturas menos conocidas. Veamos qué hubo en Centroamérica, el Caribe, la Amazonia y la Patagonia antes de la llegada de los europeos. Centroamérica no tuvo grandes civilizaciones, ya que fue una zona de tránsito entre los ejes dominantes, Mesoamérica y los Andes. Uno de los restos de asentamientos fijos más antiguos de la zona se encuentra en Panamá, el Cerro Mangote, datado del año 5000 a.C. más o menos. Fueron los antecesores de la cultura monagrillo, un pueblo primitivo que empezó con la moda de la cerámica en la región. Muy bonito, sí señor. La creación de la cerámica pudo haber estado influenciada por los considerados primeros ceramistas del continente americano, los antiguos colombianos de Turbaná, Monzú o Puerto Hormiga, quienes empezaron a calentar arcilla a partir del año 4000 a.C. Con el paso del tiempo, los mayas comenzaron a dominar muchas zonas, como Guatemala, Belice, Honduras o parte del Salvador, influyendo a muchas culturas. Hubo centros con pirámides, como en Los Naranjos y Yarumela en Honduras, o Tazumal en El Salvador. En el resto de lugares de Centroamérica, las gentes vivían en poblados cazando y pescando, mientras creaban cerámica bícroma y metates con cabezas de animales. Quizás la cultura más famosa del lugar sea la cultura barriles, que empezó con la policromía y con mierdas como petroglifos en rocas y esas cosas. Por el año 900 después de Cristo, los mayas comenzaron a decaer y se abandonaron muchas ciudades, que fueron ocupadas por nuevos habitantes. En El Salvador destacan los pipiles, antiguos toltecas huidos al sur, y los lencas, unas gentes que crearon una confederación de pueblos potente en la zona y que llegaba hasta Tegucigalpa. Ambos pueblos estaban en guerra siempre y los primeros lograron crear a partir del año 1200 el gran señorío de Cuzcatlán. ¡El subidón! Por Nicaragua y Costa Rica estaban, y siguen estando, los chorotegas, quienes llegaron a la zona por el año 800, puede que provenientes de Cholula tras ser expulsados por los nahuas, pero no se sabe bien. Fruto de la unión de muchos pueblos, en Costa Rica surgió el señorío de Nicoya, pero creo que más interesante es la cultura de Iquís, ya que crearon más de 500 esferas de piedra casi perfectas, bastante jodidas de hacer en aquella época. En Nicaragua, en los Chontales, también hubo gente que levantó esculturas alargadas de gente, algunas de más de 4 metros de altura. Los bribris eran un pequeño conjunto de tribus que tenían un dios o un gran espíritu llamado Sibú, quien llegó de un planeta lejano para destruir a un clan de espíritus malignos y crear a los hombres con semillas de maíz. Entre Panamá y Colombia destaca el pueblo Gunadule, que sigue existiendo y si queréis otro día hablamos de su curiosa bandera. Joder, qué miedo, macho. Otra gente curiosa son los Naso, quienes se montaron una monarquía hace cientos de años y ahí siguen, aunque ahora el rey es elegido por sus gentes entre los miembros de la familia real, los Santana. Finalmente, por el año 1000 hay que destacar la cultura veraguas, unos grandes orfebres de oro, famosos por sus pendientes de animalitos. Por otro lado, la zona caribeña comenzó a ser habitada entre el 5000 y el 3000 a.C. por gentes venidas de otras partes de América. A estos se les ha llamado barreroides y vanguaroides. Vivían felizmente de la caza y de la pesca, hasta que comenzaron a llegar a las islas de las Antillas varias gentes de lengua arawak o arahuaco, procedentes de la actual Venezuela. Hablo de los saladoides y los ostionoides, y como su propio nombre indica, se metieron de hostias contra los primeros y fueron tomando el control de todas las islas que pudieron. Fue una cosa pavorosa, la gente salió corriendo, hubo histerismos inclusive. Dos de sus descendientes fueron los ciguayos y los guanajatabeyes. Otros arahuacos fueron los lucayos, quienes acabaron viviendo en las Bahamas y que fueron los primeros en conocer a Cristóbal Colón en 1492. Mientras tanto, en Venezuela se iba desarrollando la cultura timoto-cuicas, quienes cultivaron en terrazas muy al estilo inca y eran unos artesanos cojonudos. Adoraban a la diosa Icaque, a la cual hacían sacrificios humanos, sobre todo de niñas pequeñas. En la selva entre Venezuela y Brasil estaba la tribu de los Yanomami, un grupo bastante extenso de gente que vivía en casitas cónicas o en sabonos, que eran más grandes. Se pintaban por todo el cuerpo, se atravesaban con un palo su tabique nasal y algunas veces hasta se comían las cenizas de sus muertos. Sin embargo, el grupo más importante de estos nuevos pobladores de las Antillas fue el de los taínos, quienes llevaron consigo la agricultura de maíz, mandioca y tabaco, así como la alfarería. Había dos tipos, los clásicos y los ciboney, y ambos grupos adoraban a Yayá y a unos ídolos de espíritus protectores llamados cemíes. Los chamanes hablaban con estos espíritus puestos hasta el culo de alucinógenos en el rito de la caoba. Algunos de estos espíritus se juntaban y podían causar un huracán, lo que ahora conocemos como huracán. También tenían un juego de pelota llamado batú, al que jugaban en un batey.
Por el 1200 otros venezolano-colombianos ocuparon las Antillas Menores, los caríbales o caribes, llamados así por los taínos ya que significaba gente fuerte, y esta gente fuerte les daban unas leches que pa' qué. Y también se comían a gente, por eso de estos caríbales surge el término caníbales. La Amazonia es un enorme territorio de selva tropical atravesado por el río Amazonas y todos sus afluentes. El lugar es enorme y peligroso, y todavía está lleno de plantas y animales sin identificar, y puede que hasta de grupos humanos que viven escondidos del mundo. Se cree que este río fue bautizado con este nombre porque durante una expedición Francisco de Orellana se enfrentó con una tribu en la que peleaban mujeres, y eso le recordó a las amazonas de las leyendas griegas. A pesar de las dificultades, la zona estuvo habitada desde por lo menos el año 12.000 a.C., aunque según las pinturas rupestres de Pedrafura en Brasil, podría haber vivido gente desde hace 40.000 años. Destacan los sambaquis o concheros, ya que a estos les flipaba el marisco en demasía. Poco a poco estas gentes se fueron asentando de forma permanente en el lugar, y en el delta del Amazonas destaca la cultura marajó, que alcanzó gran desarrollo cultural en forma de cacicazgo. En la zona norte y este, la zona más selvática, vivían tribus de lenguas arawak y caribes, pero los que más se expandieron fueron los tupí, dedicados a la caza, la pesca, y alrededor del año 2000 a.C. empezaron con cultivos básicos de mandioca. Dentro de estos tupíes estaban los guaraníes, ubicados en la actual Paraguay fundamentalmente. Según su mito de origen, los hermanos guaraní y tupí vinieron de un lugar más allá del mar y se llevaban bien, pero se tuvieron que separar por las constantes discusiones de sus cuñadas. Qué poco ha durado, ¿no? Ahí va. Bueno, pocos 6 minutos, a ver lo que duraste, guapa. Por cierto, que mi vestido no os cabe ninguna. Algunos arahuacos emigraron hacia el sur por el año 1000 a.C. y de ahí salieron tribus como los mojos, quienes se dieron de hostias contra los guaraníes. Más adelante, parte de estas gentes volverían al norte para dar el salto al Caribe. Las tribus de lenguayé o G vivían en las praderas del sur brasileño y usaron menos la agricultura. Sin embargo, con el paso del tiempo se adentraron cada vez más en la selva, debido al constante bullying que les hacían los tupíes. Esto es el Bronx. Patagonia, la zona más meridional de Chile y Argentina, nunca fue una tierra demasiado poblada. La zona es bastante inhóspita y de contrastes, con zonas muy lluviosas y otras semiáridas, y una zona sur donde hace un frío que pela, la Tierra del Fuego, que por el nombre dices, hará calor, pero no. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. No se sabe quiénes fueron los primeros en llegar al lugar, pero una de las culturas más antiguas fue la cultura monteverdina en Chile, datada de hace unos 14.000 años. Otra cultura muy antigua la encontramos en el desierto de Atacama, y es la cultura chinchorro. Se piensa que podrían haber sido los primeros en momificar a sus muertos, no solo a nivel americano, sino antes incluso que en el antiguo Egipto. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ya en nuestra era, en la zona norte destacan los diaguitas, desde el año 400, con sus fortalezas Pucará como la de Tilcara en Argentina. Y más al sur, los pehuelches o puelches, habitantes de la pampa, comedores de frutos secos y buenos orfebres de oro y cobre. A partir del año 1600, esta gente comenzó a ser araucanizada por los tipos más conocidos del lugar, los mapuches, o araucanos como los llamaron los españoles. Estos nunca fueron un pueblo cohesionado, sino un montón de tribus aisladas con la misma lengua, el mapudungún, y dedicadas básicamente a la caza y a montar huertas por las montañas. ¿Cómo se llama un campo de calabazas? Pues así, campo de calabazas. Sabían defenderse muy bien, y cuando los incas les intentaron conquistar lograron pararles en el río Maule, mientras veían como sus vecinos del norte, los atacameños y los changos, caían bajo el poder incaico. Y lo mismo con los españoles durante la guerra de Arauco, con el jefe mapuche Lautaro comandando la resistencia. Estos mapuches tenían un cacique llamado Ulmen, que solía ser el más rico del lugar, mientras que el Toqui era elegido para dirigir a los guerreros por ser el más valiente. Los machis y los calcus eran como chamanes y hechiceros, y entre sus juegos rituales más conocidos estaba el juego de palín, muy parecido al juego de la chueca, típico de Castilla, por eso algunos piensan que fue importado. Parece también que realizaban sacrificios humanos, y se dice que encarcelaban a otros nativos para engordarles y luego comérselos, como la bruja de Hansel y Gretel. Una de sus víctimas fue el conquistador Pedro de Valdivia. Creían en espíritus llamados pillanes, y un día dos de ellos se pelearon entre sí y crearon sendas serpientes llamadas Tenten y Kaikai. Una dominó la tierra y la otra el mar, pero esta última se enfadó y provocó un maremoto para destruirlo y anegarlo todo. Al final, ambas se cansaron de luchar y las cosas volvieron a la normalidad. Este mito pudo estar basado en un cataclismo real. En el actual Uruguay vivían mogollón de tribus diferentes, pero con la llegada de los españoles se unieron todas para formar la nación charrúa. Se dedicaron a la caza fundamentalmente y usaron como armas las boleadoras típicas de la llanura chacopampeana.
Finalmente, en la Tierra del Fuego, en la zona del Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos, se instalaron pueblos como los Yámanas, los Segnan y los Cahuéscar. Los tíos eran como los inuits pero en el sur, y vivían cazando mamíferos marinos con sus canoas. Se cree que un día recibieron la visita sorpresa del célebre corsario Francis Drake. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Otro que llegó a la región de visita fue el portugués Fernando de Magallanes. Estaba buscando un paso hacia el Océano Pacífico, y por el 1520 entró en contacto con los nativos tehuelches o aonikenc. Los exploradores les llamaron patagones porque encontraron unas huellas enormes suyas en la playa. Y es que los tipos debían de ser muy grandotes. Bueno, pues de esta anécdota a esta zona se la conoció como Patagonia. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.